Queridos seguidores de Terra Mirabile, en esta ocasión vamos a hablar de una especie de mariposa que es una especie de bandera emblemática de la alta montaña, como todos podéis imaginarlo, sobre todo los aficionados a la entomología, es la Parnassus Apollo. Y para ello vamos a dar paso a que se presente nuestro invitado de hoy, que es José Miguel Barea. José Miguel, ¿puedes hacer una pequeña presentación de tu figura? Bueno, pues sí, yo soy biólogo, soy doctor en biología, he hecho mi tesis sobre, bueno, pues la conservación y algunos aspectos de la ecología de las mariposas de Sierra Nevada, pues esta montaña tan importante para la biodiversidad que hay en el sudeste ibérico, entre las provincias de Granada y Almería. Bueno, yo principalmente mi perfil de cuando yo estudié la carrera, allá por los últimos años del siglo pasado, que se dice pronto, es de zoólogo. Cuando yo estudié había zoología, botánica y fundamental, pues yo soy zoólogo, pero con el tiempo, bueno, pues me he dado cuenta de todas las interrelaciones que establece la naturaleza y lo desacertado que es tratar de focalizar el conocimiento en parcelas muy pequeñas, porque todo está muy interrelacionado. La película está Avatar, que es realmente una americanada, como decimos, pero luego tiene mucha razón en ese sentido de que yo cuando la vi es verdad que la naturaleza está toda interconectada y yo cuando salgo con amigos botánicos, geólogos, todo al final te permite conectar una idea pues más o menos circular, siempre siendo conscientes de todo lo muchísimo que nos queda por conocer y en eso estamos. Es decir, mis principales inquietudes son bueno, pues aportar conocimiento útil para la conservación del medio natural. En los últimos años me he centrado mucho en ecosistemas de montaña que me interesan especialmente y también me he centrado en los últimos años pues, en este mundo tan maravilloso de los insectos en general y de las mariposas en particular. Yo a lo largo de mi vida profesional empecé trabajando con vertebrados, pues principalmente con mamíferos carnívoros, con aves rapaces, con otras especies, grupos de aves. Y con el tiempo, bueno, he trabajado con, bueno, de algunas especies de arañas hasta moluscos de agua dulce, libélulas, algunos grupos de coleópteros. Y en los últimos años sí he trabajado bastante con mariposas diurnas porque me parecen unos seres fascinantes, no solo por a nivel estético, y que de alguna manera nos transportan a nuestra infancia una mariposa volando, sino también por la preocupación de que cada vez se ven menos y sales a los campos y ya no ves esas nubes blancas de Pieri rapae, de blanquita de la col o de blanca de la col, de Pieri brassicae, volando por doquier. Es decir, ahora estamos tomando datos de forma muy sistematizada y científicamente contrastada y estamos poniéndole número a esta verdadera crisis de la biodiversidad. Entonces, bueno, documentar esto, esta crisis de la biodiversidad y tratar de aportar soluciones también basadas en el mejor conocimiento disponible, pues es mi principal interés. En todo el campo de las mariposas diurnas hay unas que a mí me parecen fascinantes, indudablemente desde el punto de vista estético, pero también el lugar donde viven, que es la alta montaña, que es uno de los sitios donde yo más feliz me siento. En mi caso, en la Sierra de Guadarrama, en el que ha sido campo de estudio tuyo en Sierra Nevada. Háblanos de manera introductoria de esta especie, de la Parnassus apollo, porque dentro de las diurnas de alta montaña esta sería como un poco la reina, ¿no? O al menos la que siempre ha tenido un cierto marchamo de reina, ¿no? De las cumbres. Háblanos de la Parnassus apollo a nivel general. Bueno, por la Parnasio apolo es una mariposa perteneciente a la familia de los papiliónidos. Nos suena a todos la mariposa arlequín, la mariposa macaón, este grupo de mariposas. Tiene una única generación al año. Hay mariposas que tienen un par de generaciones al año, son las bivoltinas, y luego las multivoltinas, pluriveltinas, tienen pues algunas generaciones más al año, ¿no? Hay alguna especie incluso y en algunos lugares, especialmente cálidos y de climas predecibles, recursos predecibles, que tienen como una continuidad prácticamente a lo largo de todo el año. La Parnasio Apolo solo tiene una generación al año que coincide pues, con este final de la primavera, principio del verano en la montaña. Esto va variando según la altitud. Los parnasios aquí en Sierra Nevada que vuelan a 2.400 metros salen antes que los que vuelan a 2.700
y, bueno, más o menos así funciona la cosa. Y luego pues también de la latitud, es decir, las Parnasio en latitudes más septentrionales pues retrasan un poquito su vuelo. Por aquí está volando aproximadamente durante un mes y algo, como digo, en esta única generación. Bueno, pues ahí se produce, primero salen los machos, luego aparecen las hembras, se produce el apareamiento, se produce la puesta y bueno, pues aparecen las primeras orugas, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que la larva se desarrolla inicialmente en la primera edad. No se sabe exactamente, pero lo que indica es que en la primera edad es la hibernante, aunque hay mucha gente que cita que hiberna directamente dentro del huevo. Lo primero que hace al nacer es comerse el corion del huevo, su propio huevo, y empieza a desarrollarse con rapidez. Y bueno, pues a la postre, después de 5 generaciones, la oruga crisálida, pues bajo una laja de piedra o enterrada en el propio suelo, produce un adulto. El adulto, ya digo, que volará durante 2 o 4 semanas. Una peculiaridad de la Parnasio Apolo y de algunas mariposas es, bueno, pues lo que viene a ser las plantas hospedadoras o las plantas nutricias de su oruga. Cuanto más especializada sea la especie, más estrecho es el rango de plantas de las que puede alimentarse. Un ejemplo de ello es el licénido Agriaes zulicho aquí en Sierra Nevada, un ejemplo paradigmático, quiero decir, que se alimenta exclusivamente de la Androsace vitaliana nevadense, una subespecie exclusiva de Sierra Nevada. O sea, aquí tenemos ya 2 endemismos por el precio de uno, ¿vale? Entonces, las Parnasius se alimentan de crasuláceas, generalmente del género Sedum. Bueno, aquí las poblaciones de Sierra Nevada se alimentan de un Petrosedum amplesicaule, que es el último nombre que le han puesto los botánicos, aunque, por ejemplo, aquí en Andalucía, las poblaciones de la Sierra de María se piensa que se alimentan del Sedum album, que es una especie pues, relativamente común como planta nutricia de la Parnasio apolo en otras poblaciones ibéricas. Bueno, la Parnasio apolo aquí en Andalucía, en diferentes puntos porque hay que explicar que la Parnasio apolo es una mariposa que vino con el frío. O sea, bajó hacia latitudes muy meridionales de Europa, empujada por las glaciaciones del Pleistoceno. La última gran glaciación ocurrió hace como unos 10.000 años aproximadamente, y entre glaciación y glaciación había periodos interglaciales en los cuales los hielos se retraían. Bueno, pues todos estos organismos asociados al frío, y en todas las montañas tenemos muchos ejemplos. Yo aquí en Sierra Nevada pues podría hablar del topillo nival, por ejemplo, de la amapola de Sierra Nevada, de la manzanilla de Sierra Nevada, Artemisia nevadensis, y, y de otros muchos más ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, en estos periodos interglaciares eh, la distribución de las especies se retraía hacia el norte. Y excepto en las zonas de las montañas, ya sabemos que las montañas ibéricas están orientadas en sentido este-oeste o viceversa. Entonces no ocurre como, por ejemplo, en Norteamérica, que las montañas tienen una distribución del norte al sur y entonces pues digamos esta migración hacia el norte de las condiciones frías pueden seguirla, pueden trazarla los organismos, sino que aquí se quedan acantonadas en las montañas y entonces, bueno, pues van buscando estas condiciones climáticas adecuadas, ascendiendo en altitud. Pero bueno, ya todos sabemos que las montañas tienen forma cónica y en la parte alta de la montaña la superficie disponible es mucho menor y además pues se produce aislamiento en los picos. Esto es un proceso, digamos, de fragmentación del hábitat y de reducción del hábitat previo a un proceso pues, de desaparición. Y en cierta manera con estos organismos pues puede ser que sea o es a lo que estamos asistiendo, ¿no? Es decir, que bueno, asistimos a un cambio global, a un cambio climático galopante, sobre todo en la última década. Ya no es que haya una ola de calor, este verano a medida ha estado acotada la ola de calor, aunque agosto no lo hemos pasado prácticamente entero de lo que llevamos de agosto de ola de calor, excepto los últimos días, ¿no? Las 2 o 3 primeras semanas, seguro.
Qué bien, yo recuerdo cuando era pequeño que también había olas de calor y yo vivo en Granada y aquí se superaban los 40 grados, pero claro, es decir, que empiece la ola de calor ya en junio, esto ya no es una broma, ¿no? Y cuando ya no solo atendemos a la percepción que tenemos, que es muy importante, la gente que andamos por el campo, cuando hablas con los pastores y te cuentan las cosas, sino que además tenemos datos, pues vemos que la temperatura pues, no ha parado de ascender y que el ascenso ha sido especialmente vertiginoso en lo que llevamos de siglo y especialmente importante en la última década. Entonces, bueno, pues todos estos animales asociados a condiciones frías están perdiendo sus condiciones y tratan de refugiarse en refugios climáticos que habitualmente en la montaña están en las zonas más altas, pero no siempre ocurre eso porque una umbría da unas condiciones climáticas. Todos estos refugios climáticos son claves para la conservación de la biodiversidad en la montaña. Y posiblemente, bueno, pues estos procesos de calentamiento, igual no en la medida como está pasando ahora, ni a la velocidad, han ocurrido en el pasado con, digamos, picos de frío y valles de calor, y estos refugios climáticos seguramente lo que hayan permitido la persistencia de estas especies que hayan atravesado pues, situaciones más delicadas, cuellos de botella, pero luego cuando las condiciones han sido más favorables han tenido la capacidad de expandirse. Veremos a ver si quiénes son los supervivientes de las condiciones actuales, porque realmente, bueno, pues ya no lo están diciendo los datos, ¿no? Y la ciencia, que es que realmente este cambio climático de origen antropocéntrico pues tiene pocos precedentes. Entonces, bueno, los datos que estamos viendo en el caso de la Parnasio Apolo pues apuntan a que es una especie que está sufriendo y de manera muy severa en los envites del cambio climático actual. El otro día, cuando comentábamos de hacer esta entrevista, te trasladé una cosa que me fascina de la Parnassus, porque inicialmente mi atracción a ella como aficionado era por el tema estético, por lo bonita que es, pero hay una cosa que cuando ya descubres colonias o de manera amateur vas buscando colonias de Parnassus por los cordales de la Sierra de Guadarrama, y después de andar muchos kilómetros, muchos años, hay una cosa que me fascinó y que el otro día me apuntaste un poco lo complejo que era de explicar, y es por qué esta mariposa está en sitios muy concretos que se parecen mucho a otros sitios en un cordal, y sin embargo no pasan de un sitio a otro. Es decir, no es que o sea, no son unos animales que en cuanto ven unas condiciones van cambiando de sitio, son bastante estáticos o por lo menos requieren de un conjunto de características muy complejo. ¿Puedes ahondar un poquito en eso, aunque es difícil de explicar? Bueno, a ver, en realidad no es tan difícil de explicar, es decir, los animales y las plantas están asociadas a unas condiciones concretas. Cuanto mayor sea el grado de especialización del animal o de la planta, pues más específicas son esas condiciones y más restrictivas, ¿no? Eh, y entonces, en el caso de los insectos, son muy sensibles a algunas cuestiones, muchas de ellas que vemos nosotros con facilidad, pues está presente la planta nutricia y eso puedes encontrarla porque reconoces la especie, la buscas y ahí está. Y otras veces, pues está la planta nutricia, por ejemplo, pero no aparece la mariposa que depende de ella, o está el recurso de un insecto determinado, o de un molusco, de un arácnido, pero no, en fin. Entonces, claro, la cuestión es que hay muchas cosas que no entendemos todavía. Entonces, claro, yo, bueno, pues soy el primero que he gastado mucha bota por todas estas montañas buscando la Parnasio Apolo, y la encuentras en sitios, bueno, muy localizados, en algunas de estas sierras, en Sierra Nevada, tiene extensiones amplias donde está presente y algunos de esos sitios pues, puede ser incluso abundante, ¿no? Y entonces no te explicas por qué estaba en el sitio adecuado, en el momento del año adecuado, en el día perfecto climatológicamente para encontrarla, ves las especies acompañantes, pero no ves a la Parnasiopolis. Y esto ha pasado también con otras especies, ¿no? Y es que, bueno, pues hay otras características del territorio que a veces no llegamos a entender bien. Pues, por ejemplo, decir, la presencia de flores para las hembras de Parnasio Apolo, también para los machos, pero especialmente para las hembras, es especialmente importante. Pues si hay alguna zona donde la humedad que concentra la ladera es más alta y permite una permanencia de la floración, pues ahí está la especie, ¿no? En el caso, en fin, en el caso de algunas especies de mariposas que tienen pues, parasitoides, pues la presencia de manchas de parasitoides en el paisaje durante un tiempo que hace que las poblaciones se reduzcan y luego, bueno, pues ya sabemos cómo funcionan todos los ciclos estos de parásitos
hospedador, te sufren fluctuaciones. O sea, efectivamente, llega a ser muy frustrante estar en sitios muy buenos y no encontrar lo que vas buscando. Y luego, como estas especies se están haciendo cada vez más raras, pues yo ya casi me estoy acostumbrando un poco a eso, cosa que es muy frustrante. A mí siempre me enseñaban en la carrera que el cero en ecología también es un dato. Pero claro, ya cuando hay muchos ceros, aparte de pasarte lo peor en el campo y ser más frustrante, luego también es más difícil de manejar también estadísticamente. Y lamentablemente con muchas de estas especies de montaña pues nos estamos acostumbrando a esos ceros. Y bueno, cada vez sabemos más y tenemos un poco más el olfato, ¿no? Luego hay cosas que explican los datos y cosas que explican la experiencia de campo de dónde buscar un insecto de este tipo. Entonces, en Sierra Nevada es verdad que hay sitios también que deberías estar y no la encuentras fácilmente. También están los usos del territorio, zonas donde se ha abandonado el ganado hace más tiempo y se ha producido una matorrealización y no hay mucho suelo o espacio libre para la planta hospedadora o incluso para las larvas o incluso para la floración. Esos usos del territorio son muy importantes a la hora de entender la ecología de las especies. Luego en sitios como la Sierra de Baza, pues bueno, se conocen dos pequeñas poblaciones, una de ellas que es la que hemos estudiado más, tiene como 30 hembras, con lo cual lo tenía hace unos años, es decir, aquello habría que darle una vuelta porque es posible que no siga igual. Y la extensión, aquello era como el equivalente a un campo de fútbol. Y el hábitat era idéntico al que nos habíamos vuelto locos buscándola por un montón de sitios. Además, precisamente no estaba en la cumbre, que es donde teníamos obsesión porque apareciera la especie en el escenario de cambio global, sino estaba en la ladera, allí metida como en una zona de umbría. Así que bueno, luego pasa las partes altas de Cazorla o el pico este de la Sagra, en el noreste de la provincia de Granada, que es un sitio entomológicamente interesantísimo. Y son sitios de Parnasio, ¿no? El Cerro Empanada en Cazorla, allí, por encima de los 2000 metros. Y dices que aquí es raro que no esté volando. Bueno, motivos biogeográficos también, ¿no? De todas maneras, aunque haya lugares donde es abundante todavía y aunque haya que prospectar y seguir estudiándola, con los datos de los que se disponen, ¿se puede hablar ya de un cierto declive, de una preocupación por la especie o tenemos Parnaso para rato? Bueno, el declive es indiscutible, porque sobre todo cuando hablas con otra gente que se mueve por otros sitios, te cuentan un poco lo mismo y la gente que está tomando datos de forma sistematizada, bueno, en España disponemos de una red de seguimiento de mariposas diurnas que se coordina, bueno, pues en buena parte del territorio nacional por la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de las Mariposas, en Cataluña por el sistema de BMS, que las siglas son Butterfly Monitoring Scheme catalán, y en otros sitios salpicados por casi toda la península, pero principalmente País Vasco, Navarra y La Rioja lo gestiona la Asociación Cerintia. Bueno, pues los datos que ponemos en común eventualmente pues nos indican pues, que realmente es una mariposa que está sufriendo una regresión preocupante. Aquí en Andalucía, que son las poblaciones que mejor conozco, bueno, pues fíjate que aquí hay 4 subespecies. De esto, bueno, pues también quería hablar cuando hemos comentado acerca del aislamiento. El aislamiento al final interrumpe el flujo génico y, bueno, pues deviene evolutivamente pues, en procesos de especiación. Bueno, se han descrito muchas subespecies de Parnasio apolo, de la mariposa apolo, por toda la península. Unas tienen actualmente más validez, otras menos. Las 4 andaluzas, pues parece que están bastante aceptadas. Una de ellas es la Sierra de Gádor, en Almería. Eso sí que es al límite ya de lo que te da la impresión de que puede ser el sitio óptimo para la Parnasio apolo. Parnasio apolo gadorensis se llama esta subespecie. Esta subespecie desapareció hace décadas y no es que fuera nunca abundante, ¿no? Pero dejó de verse de buena primera en algún momento de los 80, yo no sé si hay alguna cita a principios de los 90, y bueno, desapareció haciendo bueno aquello de que las especies desaparecen primero de los límites de su área de distribución. En Sierra Nevada habita Parnasio apolo nevadensis, y aquí, claro, pues tiene mucho más techo por el que subir. Entonces aquí tenemos monitorizadas 5 poblaciones donde, bueno, en algunas hemos visto un declive más pronunciado que en otras, pero cuando juntamos todos los datos, la señal que nos da es de reducción inexorable. Vamos.
No obstante, bueno, pues también hay algunas zonas donde Parnasio Apolo en Sierra Nevada pues, sigue siendo abundante. Entonces, bueno, también te puedo adelantar que hay zonas que empezamos a monitorizar, pues hará ya 17 años o por ahí, desde el año 2008, y donde yo la veía muy abundante. Mira, por ejemplo, tengo una anécdota que es curiosa y es que venían conmigo alumnos en práctica de máster de la universidad, de ciclos de estos forestales y tal. Íbamos a este sitio que te comento y le iba advirtiendo allá por el mes de mayo, porque hacíamos estas zonas, de estos transectos de censo de mariposas diurnas. Digo, cuidado porque están las orugas de la Parnasio Apolo y no podemos permitirnos pisarlas. Es decir, que hay uno que vaya atento a las mariposas que vuelan de otras especies, porque lo contamos todo, y otro que vaya pendiente, que nos vaya advirtiendo, que, en fin, porque es que es verdad que era un riesgo real. Y con los años seguí diciendo lo mismo hasta que me di cuenta que lo decía, pero en realidad no veía ya orugas de Parnasio Apolo. Y un día dije, voy a ponerme a buscarlas activamente y no encontré orugas de Parnasio Apolo en buena época, en fin, todas las condiciones adecuadas, ¿no? O sea, se había reducido muchísimo la densidad y luego los imagos, los adultos, que es lo que hacemos los censos, allí sí hemos visto un declive muy fuerte. Sigue habiendo, pero claro, aquella época, pues tú contabas, no sé si cientos, pero ciento y pico Apolo en un trayecto de 2 kilómetros y algo, las contaba. Solo vamos contando las mariposas que vemos en una banda de 5 metros, ¿no? Y ahora, pues igual ves el día que más ves 10. O sea, el cambio es sustancial. Y las orugas, por supuesto, ya ni se pisan ni se encuentran, aunque te pongas a buscarlas casi. Hombre, creo que si me pongo concienzudamente alguna oruga encontraré, pero claro, nada parecido a aquello que te contaba. Con lo cual, allí ha sido una reducción sustancial. Y bueno, no, me gustaría pensar que no va a ser así, pero los sitios donde actualmente la veo todavía muy abundante, pues de aquí a 15 o 20 años, pues puede pasar lo que ha pasado en este sitio, que haya una reducción tan drástica. Luego, bueno, si seguimos más al norte está la población de Baza, que Baza y Filabres son la misma sierra. Lo que pasa es que la parte de Almería se le llama Filabres, la de Granada Baza. La de Baza es parque natural y la de Filabres no lo es, pero forma parte de la Red Natura 2000. En Filabres desapareció también en los 90 esta especie y en este macizo montañoso, que sería la Parnasio Apollo filabricus, pues la situación te la he comentado antes, dos pequeñas poblaciones que además habría que darle una vuelta. Y en la Sierra de María, que está un poco al norte, que además curiosamente es la única subespecie de Andalucía, Parnasio Apollo mariae, que tiene los ocelos de color rojo, no naranjas. Ahí, bueno, no es que sea súper abundante, pero quedan todavía algunos núcleos interesantes. Es decir, la densidad de Sierra Nevada, pienso que no, pero también es verdad que aquello es lo que nos pilla un poco más alejados y no hemos trabajado demasiado en ello. Y cuando hablas con otra gente de la península ibérica, pues te cuenta un poco lo mismo en el Pirineo, en Cordillera Cantábrica, bueno, la situación en Guadarrama la conoces bien. Incluso cuando hablas o asistes a eventos científicos que expone la situación otra gente de otros países europeos, pues te cuentan un poco lo mismo, ¿eh? Y rara es la excepción de la población de Parnasio que se mantiene estable o incluso incrementa. Yo creo que el patrón general es de regresión como, bueno, principalmente a los patrones climáticos de los que hemos hablado previamente, pero claro, aquí también los usos del territorio también juegan un papel importante. Y claro, con el clima pues podemos hacer muchas cosas, casi a nivel global, a nivel de sociedad, en fin, ¿qué te voy a contar del cambio climático? Pero de momento el avance es imparable. Pero claro, a nivel de gestión del territorio sí tenemos otras herramientas y sí tenemos que empezar a pensar de forma creativa para implementar soluciones, ¿no? Porque, claro, yo creo que hay que dar una visión optimista, porque si no, al final entramos todos aquí en una especie de mensaje deprimente, ¿no? Que te desanima con qué ganas va al monte a contar a Parnasio Apolo, si es que ya está todo el pescado vendido. Y cuando nos hemos puesto a trabajar con las especies en serio, hay ejemplos muy bonitos y muy buenos de que somos capaces de hacer cosas muy importantes. Entonces, bueno, vamos a ponernos a ello. Falta mucho conocimiento y tenemos ideas, algunas de ellas pienso que muy buenas, y hay que ponerlas en práctica, pero también hay que evaluarlas, porque, claro, ahora mismo no te digo que sea dar palor de ciego, porque ya tenemos mucho conocimiento, como te digo, pero las cosas tienen que tener su evaluación y hacer una valoración de coste-beneficio y, bueno, pues aprender de las experiencias para poder implementarlas en el futuro.
Cuéntanos para los neófitos qué ideas o qué mecanismos de conservación se están valorando, se están evaluando para promover la conservación de esta especie. ¿Qué se está incrementando áreas de polinización, o sea, de donde puedan libar, zonas donde acotar el ganado o promover el uso del ganado? ¿Por dónde van esas posibles medidas o trabajos? Bueno, implementarse se está implementando poco, francamente. Bueno, pues porque ahora es cuando nos estamos cayendo o dando cuenta un poco de estas situaciones y empezando a implementar medidas. Con otras especies de montaña se lleva mucho tiempo trabajando, ¿eh? Incluso de insectos, pero esencialmente de flora, ¿no? De cosas que han funcionado mejor y que han funcionado peor. Yo pienso en cualquier caso que hay que huir del mensaje este de mm, que vale lo mismo en cualquier sitio, porque la situación y la historia de cada montaña es diferente. Incluso el patrón climático es diferente, aunque la tendencia en general sea el calentamiento, a la reducción de la capa de nieve, a la reducción de las precipitaciones. Ahí sí coincidimos y tenemos patrones comunes. Pero bueno, yo te puedo decir, Sierra, que lo que interesa es restringir la ganadería, lo cual se puede hacer de forma muy sencilla, y hay zonas donde interesa expandir la ganadería. Yo creo que una muy buena idea, y no es sencillo, es la restauración de los usos tradicionales del territorio en la montaña. Pues porque antes había más presencia humana en la montaña, ahora hay muchas personas en la montaña, pero principalmente van a hacer senderismo y temas de usos recreacionales. Y bueno, eso está muy bien, no quiero criticar esto, la verdad. Siempre que se haga de forma respetuosa y ordenada, es fantástico que la gente disfrute de la montaña porque además, bueno, lo mejor que podemos hacer para concienciar es enseñar las cosas y que una persona explicarle lo importante que es la Parnasio Apolo mientras se deleita con su vuelo, con unas montañas espectaculares de fondo, la ve posarse en un gran cardo libando y le pasa al lado que incluso hacen ruido cuando te pasan volando al lado las Parnasio Apolo. Es una mariposa que hace ruido al volar, es decir, eso no nos entra en la cabeza, pero las que hemos visto volar la Parnasio Apolo sabemos que es así. Total, a lo que iba antes la gente, antes había mucha más presencia en la montaña, había más ganadería, sobre todo ganado menor, cabra y oveja, yo creo que se están perdiendo mucho. Luego, bueno, pues algunas zonas estaban los pastos más cuidados, había otra gestión del agua, por ejemplo, aquí en Sierra Nevada hay un ejemplo muy excelente de solución basada en la naturaleza. Yo no sé si tú conoces las acequias tradicionales de careo de Sierra Nevada. Bueno, aparte de ser elementos paisajísticos absolutamente inigualables y también desde el punto de vista recreativo, porque un paseo por el borde de una vereda te va metiendo al interior de la montaña sin darte cuenta, casi a cota. Pero claro, cuando paseamos allí vemos que al lado de la acequia, pues vemos que agua abajo está verde la ladera y al lado de la acequia una explosión de floración espectacular. Y bueno, incluso pues si nos paramos a pensar en la Parnasiópolis, vemos mucho movimiento en torno a la acequia de Parnasiópolis y en cuanto te separas por esas laderas séricas, pues ves que la densidad baja. Y también de otros insectos, no solo de Parnasio Apolo. O sea, las acequias de careo son una solución basada en la naturaleza, pues muy interesante. Y fíjate, pues que esto inicialmente seguramente tendría un origen en época de los romanos con aplicaciones a la minería, pero posteriormente, pues su verdadero uso, pues fue, o su uso más intensivo fue durante la época de los musulmanes para el riego, pero sobre todo en zonas bajas, ¿no? Conducían el agua a una zona más permeable del terreno, donde pues, se producía este careo y esta salida de agua importante, que además iba percolando pues, por todo el sistema intersticial de acuíferos que son muy superficiales en Sierra Nevada y acababa descendiendo por la ladera de forma paulatina y pausada y acababa saliendo por las fuentes de los pueblos. Pues bueno, la captación de agua se hacía pues, en el de hielo, pues, abril, mayo, por ahí, y salía el agua en los pueblos cuando más se necesitaba, que era justo en mitad del verano, cuando llevaba ya semanas o meses sin llover, ¿no? O sea, el invento es maravilloso, ¿no? Me parece increíble, pero es que además para la biodiversidad es fantástico, ¿no? Bueno, pues no digo ampliar la red de acequias, pero recuperar las acequias que se hayan ido perdiendo, recuperar esos usos tradicionales asociados a las acequias. Y yo sé que no propongo cosas sencillas, ¿no? Porque claro,
ganadería hoy día pues atiende a otra serie de cuestiones de mercados globales, y hay otros intereses y es difícil a ese pequeño ganadero mantenerlo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo igual partiendo desde la administración como catalizador del proceso, pero por supuesto de la mano de las comunidades de las locales, ¿no? Hay que implicarlas en todo este cambio de mantenimiento de los usos tradicionales. Y son estos usos tradicionales donde precisamente está pues, la llave, pienso yo, para la conservación, bueno, ya no solo de la montaña, sino de muchas zonas bajas, pues intentar también apostar por fórmulas innovadoras y que parece que están dando buen resultado, como la agricultura regenerativa, ¿no? O, bueno, unos modelos como más sostenibles a largo plazo, ¿no? Que todos conocemos bien. Y luego otra serie de medidas a menor escala que pueden ser muy útiles, pues establecer jardines de mariposas, ¿no? Zonas donde tenga una especial densidad de fuentes de néctar. En el caso de la Parnasio Apollo, la planta hospedadora no es muy restrictiva porque en algunos sitios incluso tapiza suelos, ¿no? Es muy abundante. Pero en otras especies de mariposas, pues fomentar las poblaciones de la planta nutricia es absolutamente esencial. Hay zonas absolutamente sobrepastoreadas también, eso es indudable, ¿no? Entonces, conseguir el equilibrio pues es un reto verdaderamente para los gestores, es decir, es innegable que la cuestión no es un tema baladí y es compleja. Pero bueno, restringir la ganadería en algunos casos pues hay que identificar zonas especialmente importantes y establecer cercados de exclusión. Los cercados también han de gestionarse, pues porque, bueno, no solo requieren un mantenimiento, sino porque igual es necesario abrirlos en algunas épocas del año. En zonas con mucha nieve los cercados sufren mucho, pueden tumbarse. Igual es necesario que entre algo de ganado de vez en cuando. La matorralización es un enemigo de la biodiversidad de los más pequeños. Estamos viendo a nivel de la península, en los sitios donde se han hecho trabajos, como los procesos de matorralización empobrecen la comunidad de mariposas. Sobre todo se pierden las más especialistas, mientras que las generalistas se mantienen o incluso medran. Y la Parnasiópolis pues, está dentro de este selecto grupo de especies especialistas. Como cierre, y que solemos hacer a todos los entrevistados, ya lo has dejado un poco caer, un mensaje a la administración, a la gestión del territorio, ya lo has dicho, pero se lo puedes sintetizar, y un mensaje a la población, a aquellas personas que nunca se han topado con una mariposa Parnaso Apolo y que a raíz de esta entrevista un día han dado por el monte o viendo una guía o viendo una revista o mirando en internet digan, oye, qué cosa más bonita, yo la primavera que viene si la veo, yo quiero verla o quiero disfrutar de esta mariposa, quiero interesarme por ella, notificar si la he visto en un sitio pues a los agentes forestales, a los investigadores, hay redes de comunicación enormes ahora de ciencia ciudadana que permiten a cualquier persona aportar datos. Bueno, pues un mensaje para conservar esta belleza, esta riqueza, esta especie bandera que representa de alguna manera pues, a muchas otras muy específicas de la montaña. Y claro, con respecto al cambio climático, pues es más difícil dar un mensaje concreto porque es algo muy global, mucho más complejo, pero también, ¿por qué no? También ver en un verano como este, donde la gente ha visto quemar sus casas y ver sus montes arrasados y refugiarse climáticamente en las ciudades y friéndose de calor, a lo mejor es cuando nos está pegando la naturaleza una bofetada y nos está avisando que esto ya no es una cosa de unos ecologistas, sino que esto lo tenemos encima. Pues algún mensaje que quieras aportarnos en este sentido. Perfecto. Muy bien, bueno, los mensajes a nivel de gestión del territorio, ya hemos hablado de ellos y bueno, la importancia de hacer un seguimiento de las cuestiones de gestión pues para saber qué es lo que funciona, ¿no? Esto se llama gestión adaptativa, ¿no? Que sepamos luego adaptar la gestión a las cosas que mejor funcionan y desechar las opciones que no han funcionado, que puede pasar también, ¿no? Por muy basada en el conocimiento o en el sentido común incluso que estén nuestras decisiones, ¿no? Bueno, comentaba antes que disponemos de redes de seguimiento a nivel de toda España, de mariposas, también hay en Portugal, pero también hay en otros países europeos. En conjunto es la red de seguimiento de invertebrados más grande del mundo y ofrece unos datos realmente impresionantes que nos ayudan
a diagnosticar el estado de conservación de nuestros ecosistemas. Entonces, unirse a esas redes de seguimiento, pues bueno, yo creo que es una muy buena idea de contribuir a las mariposas, ¿no? Porque además, fíjate que generan indicadores que incluso tienen repercusión a nivel de política. La Comisión Europea, por ejemplo, tiene muy en consideración para la restauración de la naturaleza el índice de las mariposas de las praderas europeas, que también se construye con datos que vienen de España. En el caso concreto de la Parnasio Apolo, pues igual en localizar una zona con Parnasium y establecerte un transectito donde vas tomando tus datos periódicamente. Si tu especie objeto solo es la Parnasio Apolo, pues te requiere muy pocas visitas al año, pues porque está volando un periodo muy concreto. Entonces, pues bueno, con 3, 4 visitas durante su periodo de vuelo vas tomando unos números que al final nos van a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo. En zonas donde la especie pues, es muy rara, bueno, pues notificarlo también cuando hay un avistamiento de algún individuo, que es una mariposa realmente inequívoca. También a la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de las Mariposas, o incluso subirlo a plataformas tipo Natosfera, Observado. La cita pues también puede ser de mucha utilidad, ¿no? En fin, pues me refiero también, hay citas que es muy sensible la localización y estas plataformas pues tienen esto en cuenta y bueno, pues mueven un poco el punto, pero ya podemos tener localizado a una persona que nos pueda dar una información muy valiosa para la conservación de la especie. Y luego, a nivel del que se encuentre una Parnasio Apolo por una de estas montañas, ¿no? Aparte de notificarlo y a ver si le despierta el gusanillo de hacer un transecto, un seguimiento ahí, que tengamos más datos, bueno, pues que la disfrute y sea consciente de que está delante de un organismo realístico, de otros tiempos, una mariposa muy asociada al frío que representa la esencia de la montaña y un organismo pues realmente especial, aparte de verdaderamente bello, porque es una mariposa y tú la has visto blanca cuando se posa con esos ocelos, pues realmente espectacular que, bueno, pues llama la atención de cualquier persona que la vea, ya sepa más o menos de mariposas, ya le interesen más o menos los insectos. Y a nivel de cambio climático en general, bueno, pues yo creo que el ciudadano tiene mucho que hacer, mucho que aportar. Bueno, seguramente que tiene otras entrevistas y reportajes que profundizáis mucho más en el asunto bueno, en fin, yo animo a la gente a que se ponga las pilas con el tema porque realmente, bueno, yo creo que es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad actualmente, francamente lo pienso. Pues José Miguel, con estas reflexiones finales hemos llegado al final de una entrevista que podría ser tan larga como un cordal de montaña, porque ten en cuenta que para las personas que nos gusta la mariposa nos fascina. Encontrar una colonia de parnasios, escuchar su sonido cuando estás andando por un cordal, por una montaña, pues es maravilloso. Y que por mucho tiempo sea así. Espero que todos los estudios que esté realizando, la investigación que se hace, la colaboración ciudadana y esa gestión del territorio, como has dicho, adaptativa, pues puedan dar sus frutos. En cualquier caso, lo que sí seguro es que te agradezco tu trabajo y tu tiempo. Muchas gracias, José Miguel. Antonio, muchas gracias a ti por tu tiempo también y tu entrevista.